Bienvenidos a una edición de Los Picos del Picu. Preparaos para revivir los momentos más emocionantes del Picu como nunca antes los habíais visto. Con las cumbres finales de cada semana todas juntas. Esto es un homenaje a las cumbres de cada día, pero sobre todo a nuestros concursantes, porque con ellos nos hemos reído, nos hemos emocionado y sobre todo hemos vivido muchísima tensión. ¿Preparados? ¡A por el Picu! En juego, 12.200 euros, Xaldinos. Tenéis la ayuda de una cantimplora, aunque ojalá no la necesitéis y vaya todo bien a la primera. Oye, sería bastante épico, ¿eh? Acertar las 10 del tirón. Ostras. Y luego pasar a la pregunta cumbre. Uf. Venga, muchísima suerte. ¿Quién va a ser la portavoz? ¿Pepi, como siempre? Sí. Venga. Pues, tiempo. Es un concejo que empieza por A y que tiene una ría con su mismo nombre. Avilés, ¿no? Avilés. Sí. Xixurde corre a la estrella, ¿dónde corre? Xixurde corre a la estrella, ¿a dónde corre? ¿A dónde? ¿A dónde? No cómo. ¿Dónde corre? ¿A dónde va? Va a la estrella. ¿A casa? ¿A la fiesta? Vale. Venga. Bueno, a la fiesta. No, ¿dónde corre? No, ¿a dónde? Ah, Además de morcilla y lacón, ¿qué forma parte del compangu? El chorizo. el chorizo. Chorizo. Sí, puede ser una pequeña cantidad de un líquido o una enfermedad provocada por el ácido úrico. Ota. Ota. Muy bien. ¿Qué edificación romana puedes visitar en el subsuelo de Campo Valdés en Gijón? Las termas romanas de Campo Valdés, ¿no? Termas romanas de Campo Valdés. Muy bien. ¿A qué escritor le otorgó la ciudad de Oviedo el título de hijo adoptivo en 2024? Escritor. Ya nos mata. Escritor asturiano, Oviedo. No dice que tenga que ser asturiano. ¿No? ¿Verdad? No. ¿Pasamos? Sí. Venga, pasamos. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué estructura de la célula produce energía? La mitocondria. ¿No, Pablo? ¿No la mitocondria? No tiene que ver con protón, ¿no? No, sí. No, Venga, la sí. mitocondria. Muy bien. ¿A qué selección de fútbol entrena el asturiano Luis García Fernández? Vamos a decir Alemania. Vale. Alemania. No. ¿De qué pintor fue Musa Gala? De Dalí. De Dalí. ¿Qué otro nombre recibe el río Pino que excavó el desfiladero de las Foces del Pino? Yaimo. No, eso es el Alba. ¿Y otro nombre recibe el río Pino? ¿Y excavó el río? Ahí por ahí estuve yo, pero otro nombre del río Pinos. Río Pinos. Vamos a ver. No. ¿Paso y lo pensamos? No, Río Pinos. Vale, Río Pinos. No. Se termina la primera ronda de preguntas y quedan un poquito más de 50 segundos para la segunda. Antes de esta segunda ronda tenéis un minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale, la de Xurde, que corre la estrella, ¿será que corre muy rápido? ¿Que corre mucho? ¿Pero dónde? No es cómo, es dónde corre. Es que es un poco... Ya. El escritor puede ser o un escritor antiguo, que sea Armando Palacio Valdés, o puede ser un escritor más nuevo, Camilo José Cela. Tiene que ser alguien vivo. Yo creo, ¿eh? Ya, es que no se me ocurre ahora quién Título puede hijo ser. adoptivo, tiene que ser alguien vivo, entiendo, ¿no? Ya. La selección de fútbol de Luis García me da la sensación de que está al otro lado del charco. Colombia o Panamá, Venezuela, algo. Una de esas, vale. O se dice Colombia, por ejemplo. ¿Y lo del Pino? El Pino, mira que estuve allí y lo hice varias veces las Foces del Pino, que baja de ahí hay una peña que se llama Peña Redonda o algo así, pero... Pues sí, se llamará el río como la Peña, el río de la Peña. Se termina el tiempo de deliberación, vamos con esta segunda ronda, 52 segundos y la cantimplora que os suma 20 segundos más. En caso de error, diré no usad la cantimplora, podéis dar otra respuesta de esa misma pregunta y tenéis 20 segundinos más. Vale. Venga, pues, tiempo. ¿Con cuál empezamos? Porque tenemos que usar la cantimplora. Ya, sí, por Xurde. Vale. Pero es que no tengo... ¿A dónde corre? ¿Por el campo? ¿Dónde corre? La estrella, por el campo. Venga, vamos a decir esa. ¿Y cuál tenemos de optativa? Bueno, esa tenemos más para pensar. Bueno, Xurde corre por el campo. Muy bien, más. El entrenador. El entrenador, vamos a decir Colombia. Colombia. No, ¿usas la cantimplora? Cantimplora. Panamá. Venga, Camparán. ¿O México o qué? México. Venga, México.
Ah, No, es la selección de Qatar. Ah, mira, para el mira, otro lado. Sí. tantos van para allá que alguno quedó. Pues sí, de Qatar. ¿Qué otro nombre recibe el río Pino que excavó el desfiladero de las Foces del Pino? El río Valmartín. Ah, pues mira que hice 2 o 3 veces la ruta. El río Botiquín también podría haber sido esta. Ya, Sí. Y a ver, cuando me digas al escritor para que se me derricen los rizos. Leopoldo Alas Clarín. Hoy va, yo diciéndote uno No, pero vivo. es que No. tiene sentido. O sea, el título es tal cual, ¿eh? Hijo adoptivo 2024. Sin embargo, es un título que en este caso es entregado a título póstumo. Pero no, ¿sabes? Pues en yo el me iba a título uno no es vivo. título póstumo de tal. Pues No, no, ahí, no. ahí, mira, no me dio por pensar más escritores antiguos al decirme Pablo, ¿será alguien que esté tal? Digo, bueno, voy a pensar en alguien más. Bueno, Claro, nada. dices tu hijo adoptivo tendrá que estar Sí. vivo hoy Ya, para que sea. ya, pero ya. sí, efectivamente título es póstumo, a Clarín. Y luego Matiz, ¿no? Si Surde corre a la estrella, ¿por dónde corre? Por el campo, al aire libre. En juego, 12.350 euros y tenemos aquí a los yastrinos polesos por primera vez. De nervios y eso, ¿qué tal? Bueno, Bueno. bastante nervioso. Va por dentro. Eso, bueno, a Ana igual exterioriza un poquito más, pero a ti, Mauri, se te ve plantado ahí, bien. Bueno, bien. ¿Tienes más culo y culo inquieto de los dos? Pero por ahí Ella, nos andamos, ella. ¿no? Yo. Por ahí nos andamos. Sí. Por ahí, ¿no? ¿Quién va a ser el portavoz? Yo. Venga, pues Mauri, portavoz. Os recuerdo que podéis hablar entre vosotros todo lo que queráis. Primero haremos una ronda, haremos las 10 preguntas, haremos una pausita, tendréis minuto de deliberación y luego, pues con los segundos que hayan quedado, hacéis la segunda. En total, 3 minutos. ¿Vale? Vale. Venga, por ello, chicos. Vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Riva y donde puedes visitar la cueva del Pindal. Iba de Deva, ¿no? Arriba de Deva. Muy bien. Si Surde compra algo al trinque, ¿cómo lo compra? Trinque. Rápido. No, de golpe o... De golpe. O sea, De golpe, rápido. No. Vale. ¿En qué comunidad autónoma desembocan los ríos Sella y Nalón? Asturias. Muy bien. Puede estar en una rueda de bicicleta en el antebrazo junto al cúbito o ser un transistor. El radio, Mauri. Radio. Radio. Muy bien. ¿En qué localidad se realiza la subasta del Campanu del Narcea? Ah, Cornellana. Muy bien. pues, ¿De qué concejo es el Condal Club de Fútbol? Noreña. Muy bien, vamos con la preguntina de ciencia. La NASA y otras agencias espaciales están trabajando en el proyecto LTC, que está relacionado con la Luna. ¿De qué se trata este proyecto? No, LTC. No sé, tira para adelante, cualquier cosa. De cómo... De ir a la luna. No. ¿Qué artista asturiano que presentó el programa de TPA Operación Verano protagoniza el espectáculo Soledad? ¿Cómo se llama, hombre? El que es de la Marquesina, ¿cómo se llama? La Marquesina. Tira, Paso. pensamos después. ¿Quién es la mayor medallista olímpica española de la historia? Medallista olímpica, ¿será alguna nadadora o...? Paso. ¿Cuál es el único núcleo habitado del municipio de Ibias encuadrado dentro de la Reserva Natural Integral de Muniellos? Ay, no sé. ¿Qué puede ser, no? Paso. Se termina la primera ronda de preguntas, tendréis 1 minuto 12 para la segunda, pero antes tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. Comprar algo al trinque. A ver, trincar, no sé cómo explicarlo. Trincar. Dijimos que era comprar algo como de... quería decir a toqueteja, contado... No sé si será adulto. eso o... Abul- Al trinque. Al trinque. Vale, bueno, ¿qué más? La medallista, ¿quién podría ser? Yo creo que es Lidia Valentín. No lo Lidia sé. Valentín. O sea, Puede la ser de Lidia halterofilia. Valentín. O así otra más. No sé, pensaba la nadadora esta... Ya se retiró. Y luego el artista asturiano. Esa sí que no, estoy perdidísima ahí. No tengo ni idea. Que haya sido presentador en la TPA en verano. No me di cuenta. Habitado el municipio de Ibias. ¿Por cuál empezamos, Mauri? Encuadrado dentro de la Reserva Natural de Muniellos. No me sale ninguno. Yo no sé por cuál empezamos. ¿Por la de Surde o por la de la medallista, por ejemplo? Un medallista. Y porque luego lo de la NASA, no sé, sí. que el turismo... Ya va a decir, Se termina el tiempo de deliberación, 1 minuto 12 para la segunda ronda. Tenéis cantimplora, es decir, que en caso de error, y yo os recomendaría, si no tenéis ninguna muy segura, ir a una a la que podáis decir un par de opciones, ¿de acuerdo? Además, la cantimplora suma 20 segundos más. Vale. Vuestro tiempo empieza
Ya. ¿Por cuál empezamos? Yo La empezaría- 9, Lidia Valentín. No usas la cantimplora. Ganador este. La ¿cómo se nueva, llama? qué vamos. Es que no me sale el nombre. La Ya. estoy viendo la cara, la chica, los ojos azules, rubia, pero no sé si es eso o no. Medallista. Ay, espera. No me va a salir. Yo creo que es de natación o igual es de gimnasia, ¿eh? Ya. Gimnasia. No me sale. Nada con Cristian. No me sale. Ya. Una No, nadadora, una gimnasta. Dime el nombre de una, la que estuvo casada con Cristian ya. Galvez. No sé. Tuvo un novio asturiano, ¿no? Es que no me sale. No me sale el nombre. No. No lo sé, no me sale. No sé. Ah, qué rabia. Da mucha rabia esto, Sí, porque no me sale. Le veo la cara a las dos, ¿qué quiero decir? Pero no me sale el nombre. No va a ser. Mauri no te puede ayudar Ya. a Yo encontrar cuando no esos... me lanzo a la piscina ya no. No se te viene nadie. Española de la historia. Qué rabia. Ojo con el tiempo, Sí, chicos. no, se se te va, va a se ir. va. Es que no me Sánchez sale. Vicario. No, me da un poco de rabia Ya. porque efectivamente es la nadadora Mireia Belmonte. Belmonte. Esa. Yo decía Bamonde, me salía Pues sabe Bamonde, que no sé tenía por un novio qué. asturiano, pero Pues mira, yo ese dato lo desconocía. sí, tenía un novio asturiano. Salía Bamonde. Piragüista. Ah, pues mira, Más- muy deportistas en Sí. esa familia. Tiene un oro, 2 platas y un bronce. Dijisteis Lidia Valentín. Lidia Valentín Sí. tiene 3. Y Vale. supongo que la gimnasta en la que pensabas era Almudena Cid. Esa. No, era Mireia Belmonte. Pero venga, vamos a aprender estas cositas que han quedado por aquí. ¿Cuál es el único núcleo habitado del municipio de Ibias encuadrado dentro de la Reserva Natural Integral de Muniellos? Valdebueyes. No, No. lo sabía. Luego, el artista asturiano que presentó el programa de TPA Operación Verano, que protagoniza el espectáculo Soledad, es Chus Serrano. Ah, no. De hecho, Chus es Ya. el intérprete y Carla Armas toca el piano en directo. La pregunta de ciencias es apasionante. La NASA y otras agencias españolas... españolas, sí, ya me gustaría a mí. La NASA y otras agencias espaciales están trabajando en el proyecto LTC, que está relacionado con la Luna. ¿Y de qué se trata este proyecto? Se trata de crear un sistema horario lunar. ¿Ah? No tenía ni idea. Nada, ni No idea. lo había oído nunca. Y si Xurde compra algo al trinque, como lo compra? Lo compra nuevo del todo, o sea, nuevísimo. Al trinque, sí, Vale. claro, Sí, sí, ahora sí, sí. al nuevo. En juego, 12.500 eurazos. Y tenemos aquí a Ana y a Mauri. ¿Vuelven los nervios? Bueno, ya menos, pero Pero sí. se llevan por dentro. Se llevan por dentro, sí, Mauri siempre dice eso, la procesión va por dentro. Pero bueno, digo porque en el segundo intento de subir el pico, quieras que no, ya Ya. tenéis uno de experiencia. Vamos a ver qué tal, a ver si va mejor que el anterior. Vamos a ver. intentarlo. ¿Quién va a ser portavoz? Esta vez Ana. yo. Pues venga, Ana, portavoz. De momento, 10 preguntinas, repartidas en 3 minutos, 2 rondas de preguntas. Ujú. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Haya y donde puedes visitar el Castro de Sant Lluís. Allande. Dejamos a Allande. Allande. Muy bien. Si Xurde da con les ruedes en culo, ¿qué le pasa? Si Xurde da con las ruedas en culo, dar con las ruedas en culo, que rozase o algo así, puede Si ser. yo le da con las ruedas en el culo. Raspase, rozase. No. ¿Qué sombrero tradicional asturiano tiene pico y ala? La montera picona. ¿Será? La Montera montera picona. picona. Muy bien. Puede ser un animal y si estás así, estás loco. Madre, puedes ser un animal y si estás así estás loco. Animal. Un loro, por decir algo y que seguimos, Sí, luego la pensamos. Un loro. No. ¿A qué concejo limítrofe perteneció Villallón hasta el siglo XIX? Concejo limítrofe Villallón hasta el siglo XIX. Espera. ¿Cuál Cangas de decimos? Narcea. Cangas de Narcea. No. No. Pues ahí ¿Sobre no. el cauce de qué río está el embalse de Priáñez? El embalse de Piañes, ¿qué río? Briañes. ¿Sobre el cauce de qué río? Y de, Yo esta no la del sé. Nalón. Nalón. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué nombre recibe el pigmento responsable del color verde en las plantas? La clorofila, ¿no? La clorofila. La clorofila. La clorofila.
Muy bien. En el primer episodio de la serie Express salió una canción de ¿qué cantante asturiano? Yo no soy muy de series. Melendi. De Melendi. No. ¿Desde qué edificio dio Felipe VI el mensaje de Nochebuena? Mira que no lo vi este año. El Palacio Real. Palacio Real. Muy bien. ¿Qué cantante ganó la categoría absoluta femenina del premio Obdulia Álvarez La Busdonga d'Asturianada? El cantante ganó la categoría absoluta femenina. No lo sé. Vamos, Asturianada. Asturianada. Voy a decir, ¿tú sabes de alguna? No. Pues voy La a decir. Pastorina. No, voy a decir. Bueno, no sé. Voy a decir una que Venga, conozco que rápido. sé que anda por tonada. Belén Argolella. No. Ah, Se termina la primera ronda de preguntas y tenéis 42 segundos para la siguiente, pero antes tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. Vale. Escucha, la del animal, ¿tú tienes idea? Estar como un animal. burro no hay estar loco y estar como un burro. Estar como un jabalí. No sé. Que no se me ocurre. No lo sé. Y Jureda que tiene prisa. Da con las ruedas en culo. ¿Qué le pasa? Yo creo que igual que cayó. ¿A qué concejo limítrofe? Pero hasta el siglo XIX igual no está cerca de Villallón. Bueno, ¿cuál decimos ahí? O el cantante, por ejemplo. Yo es que la serie no, yo no soy de Podemos decir series. Tineo. El embalse de Priáñez. Mm, Que Priáñez suena para Yo no te sé decir. Diría una barbaridad o una. el Priáñez. Escucha, ¿y el cantante cuál se te ocurre? Porque a mí ocurre Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas, Chus Pedro. Víctor Manuel, Chus Pedro, es que no sé. Y la cantante ganó la categoría decimos? femenina, el premio Dulia, la Busdonga Yo no tengo ni idea esa. No la y sé. la Pastorina. 3, No, la 2, Pastorina no. 1. Se termina el tiempo de deliberación. Vamos con la segunda ronda. Tenéis 42 segundos. Hay que aprovecharlos bien. Venga. Vuestro tiempo empieza ya. Venga, empezamos por la del animal. Sí. ¿Cuál decimos? ¿Cuál No tenemos. no, decimos ¿sabes de alguno tú o ninguna. de los que yo te dije elegimos si uno? estás loco, no. ¿Sí o no? No sé ninguno. Mira. La 4, estar como un jabalí. Sí. No. Cabra. Una Ah, cabra. Ay, vale. madre sí. Sí. Por Dios. Como una cabra. Ay, por favor, como Jabalí. un jabalí. Bueno, escucha. Está bien, está bien. Cuando eso no puede, lo teníamos. puede ayudaros el empezar a enumerar un montón de Claro, jabalís. animales. No me Porque en el Oye. momento en el que alguien diga cabra vais a decir, Claro, claro. estar como una Lógico. cabra. Sí. Yo pensaba Qué rabia. perro y todo. Bueno, nada. Si surt de con les ruedes en culo, quiere decir que fracasa. Fracasa. Fracasar da fechu, Da fracasar fechu, del sí. to. Ujú. ¿A qué concejo limítrofe perteneció Villallón hasta el siglo XIX? A Navia. A ver, para decir esto. ¿Sobre el cauce de qué río está el embalse de Priáñez? Sobre el Nora. Es. Había yo me sonaba. Tenemos la- Somos de la Pola, pasando ahora. Priáñez, que me sonaba mucho Priáñez, pero Mira, en el episodio de la serie Express sale una canción de qué cantante asturiano era efectivamente Rodrigo Cuevas. es. Esa por ahí veis bien encaminados. ¿Y qué cantante ganó la categoría absoluta femenina del premio Obdulia Álvarez La Busdonga d'Asturianada? Lorena Corripio López. No, Ah, esa no. En juego hay 12.650 euros. Llevan unos cuantos intentos de subir el pico. Este es el tercero, nada más y tercero. nada menos. Pues venga, Ana, Mauri, la única novedad de hoy es que tenéis botiquín y cantimplora. Vais con todo. A ver si hay forma. ¿Quién va a ser portavoz? Voy a Ana. repetir yo. Venga, pues Ana, portavoz. Ujú. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por Illa y donde está el pico Gorfolí. Illas. 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 Muy bien. Si surde, da la pepla, ¿qué hace? Es que no sé lo que es la pepla. Que la da pepla. la chapa. Que habla mucho. Dar ser pesado, hablando Que mucho. habla mucho. Habla mucho y es muy pesado. ¿Qué animal que vivía en la Sierra del Sueve era indomable? El Las azurcón. turcón, ¿no? Las turcón. Bien, puede ser donde viven las tortugas ninja, una población de Murcia o un desagüe. Alcantarilla. Botana. Sí. Alcantarilla. Cantaría. Sí. Alcantarilla. ¿Cuántos restaurantes con estrella Michelin hay en Lena? Ostras. Uf, no lo sé. Vamos a decir uno por decir algo y ya veremos luego después. Uno. Muy bien. ¿En qué mes se celebra el Festival de la Manzana de Villaviciosa? La manzana ya en septiembre, ¿no? Cuando se va... Septiembre, octubre. Siempre. Septiembre. No. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Cómo se llama el proceso por el cual las células se dividen para formar
células hijas idénticas? Y está ahí muy fácil, pero no me sale. Células se dividen. Empieza por M. Vamos a pasar y dejamos para luego. Yo qué sé. Mitosis, por decir algo que se me... ¿Cómo? Mitosis. Ahí ¿En qué estaba. concejo hay un retrete público al lado de una iglesia que daba servicio a los concejos vecinales? Ay, madre, esta no la sé. Un retrete público al lado de una iglesia. Consejos vecinales. ¿En qué concejo? Gijón. En Gijón. ¿Qué cómico pone voz al protagonista de Kung Fu Panda? Ay. Leo Joder. Harlem. No me suena. Suena Flo, pero no estoy segura. Bueno, te Vamos a digo, decir ¿no? Leo Harlem, por si acaso. Sí. Leo Harlem. No. ¿En qué concejo se realizó el 10º aniversario del festival Maizu Rock? Ay. Maizu Maizu Rock. Rock. Esto tiene que estar para el interior, ¿eh? El Maizu Rock. La Pola de la Viana, Tineo. Tineo. Venga, Tineo. No. Se termina la primera ronda de preguntas y quedan 54 segundos para la segunda. Pero aparte de eso tenéis 1 minuto de deliberación entre vosotros que empieza ya. A ver, la de la manzana yo creo que la sabemos. O que la podemos manzana, saber. Yo diría octubre, octubre. si no noviembre. Vale. El concejo es lo que no me acaba de salir. Era Siero. Tiene Siero, ahí muchos en la- alrededor. Ya no lo sé. Noreña, qué sé yo. Bueno, vamos a pensar. Tenemos botiquín, Flo. acuérdate. Inflo, yo ¿Dónde lo coño, ponemos? Yo ¿Qué pondría. cómico? ¿Sabes lo del Maizu Rock? Nada, ni idea. Ponémoslo ahí, el Sí, pero botiquín. Bueno, primero decimos otros, ¿sabes? Vale. Flo, Bueno, decimos Flo. Florentino Fernández, ¿ya? Florentino. Suena Messi, Flo. pero no estoy segura tampoco. Y no sé, ¿quién puede ser? No me viene ahora la voz. Y luego lo del concejo es que no me sale. No me sale. ¿Decimos Siero? No. En el Siero no había. En la Pola no Eso había. La tertulia al lado de una iglesia. Concejos vecinales. Y Salas. Salas. No Salas, no hay. Empieces por la 3, manzana. 2, Voy a decir Noreña. 1. Vamos allá. Os recuerdo que tenéis botiquín. La respuesta tiene que ser botiquín, no vale con fallarla, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser botiquín la respuesta. Y os recuerdo también que se puede usar cantimplora y botiquín en la misma pregunta. Vale. Pues venga, vuestro tiempo empieza ya. Yo pondría el A ver, botiquín de mano ya en la 10. Y No, ya pero primero vamos a decirles otros. A ver. sí. Vale. ¿qué Empezamos mes? por la de la manzana. La manzana. El Dice la manzana. 6, decimos octubre. Octubre. Muy bien. Vale. El ¿El qué? El cómico, cómico. la 9, vamos a decir Florentino Fernández. Muy bien. Vale. El ¿Botiquín y cantimplora? lo ponemos en ¿dónde? Espera, el concejo. Empieza por concejo. Vale, el concejo. Y Salas. Te diría otra, fíjate. Antes dijimos Cangas de Narcea, dijiste. Sí. Hacemos Tineo. Hay que estar por esa zona. Tineo. El concejo Tineo. No, usad la cantimplora. ¿Cuál decimos? Botiquín. Mira, Botiquín. Solo queda una. ¿En qué concejo se realizó el 10º aniversario del festival Maizu Rock? Maizu Rock. Hay 78 concejos en Asturias. Ya, Avilés. no lo sé. 10º aniversario Desde del luego Maizu Gijón no, Rock. Oviedo tampoco, en la Siero tampoco. Cangas de Narcea. Maizu, sé que en Pola de la Viana hay uno de rock y en agosto. Pues dilo. Pero no sé si el Maizu. Voy a decir el Venga, sí. dilo. Venga, Pola en Pola de el la 10 en la Viana. Cangas de Onís, es en Intriago. Ah, ¡Qué buena buena. subida al Picu! ¡Buenísima! ya. Qué rabia. ¿Y la iglesia? Pues mira, Allande, en San Ah. Martín del Valledor, Mira, de decía hecho hay un Tineo. letrero que pone Ritrete público de post duxalo, déxalo a xeitu. Chaldinos, todavía la posibilidad. Tenemos de marchar para casa con 12.800 Ahí. euros. A ver la águila. Y ojalá sea de verdad, de corazón. A toda Asturias ahora mismo con el corazón en un puño y con vosotros. Así que a por todas. ¿Quién va a ser portavoz? Yo, Mm. sí. Venga, pues Pepi, portavoz. Y vuestro tiempo empieza ya. Es un concejo que empieza por So, donde puedes ver la cabalgata del Anguleru. No la conozco, pero sobre Escobio, ¿conoces algún concejo más? Sobrescobio y... ¿Sobrescobio? Soto... No. No, tiene que ser sobre Escobio. Y sobre Sobrescobio. Escobio, si no, Venga. buscamos más. Vale, sobrescobio. No. Vaya. Xixurde, dale, Estácares, ¿qué hace?
Y surde, da, les zácares que hace. Dale, zácares. Zácares llaman Corre. No, No. a la miruca que se queda en el ganado. Y surde, da, zácares. les zácares que hace. Corre. Correr, que corre. Muy bien. Ajá. ¿Qué museo dedicado a un producto muy asturiano se puede visitar en Nava? Uy, la sidra. El Museo de la Sidra. Museo de la sidra. Muy bien. Puede ser el amigo de Pumba o el volante de un barco. Timón, Limón, timón, Muy bien. ¿Con qué cereal se suele elaborar la boroña asturiana? maíz, maíz, con maíz. Muy bien. ¿Qué papa canonizó a San Melchor de Quirós? Pablo I, pues era Juan antes. Pablo I, o sea, Juan Oye, Pablo, Juan Pablo II, ¿qué iba a decir segundo? Juan Pablo II. Tuvo mucho tiempo, podemos, Sí, digo. que del doctor Ratzinger y este tampoco. Bueno, Juan Pablo II. Muy bien. Vamos con la preguntina de ciencia. ¿Qué unidad mide la fuerza? Julio. Los Newton. Newton. Ah, perdón. En newtons. Sí. ¿Cómo se llamaba la osa rescatada en Yernes y Tameza la pasada primavera? Mm, ¿Qué suena algo, Pablo? No, si me la dicen. Di Pardina, por decir. Pardina. Mm. Bueno, Pardina. No. ¿En qué localidad se realizó el torneo en el que se despidió profesionalmente del tenis Rafa Nadal? Esto fue. ¿No fue este año en el Roland Garros? No, Roland Garros. Sí, ¿Qué fue París? París. Localidad. Bueno, Bueno, no sé que lo haya hecho otra despedida donde vive él, en Manacor. di París. Bueno, o di bueno, ¿se dio? Es que al decir localidad, si no hubiera dicho París, ¿no? País o ciudad. O ciudad. Bueno, Decimos París y si no. vale, venga, París. No. ¿Qué premio ganó la escritora Bárbara Mingo con la obra Lloro porque no tengo sentimientos? Un premio Nadal, un premio Planeta, un premio... Yo No se me diría- ocurre más. Un planeta, digo. Venga, un planeta. Venga, premio Planeta. No. Se termina la primera ronda de preguntas. Xaldinos, tenéis 28 segundos para la segunda, pero solamente han quedado 4. Vale. Venga, aprovechar muy bien esto que viene ahora, ¿de acuerdo? Que Vale. comience el minuto de deliberación. Vale. La- La 1 Soto del Barco, ¿no? Iba a decir Soto el Barco, bueno, Es que es por concejo, Angulero, ¿eh? sí, porque pensaba yo también eso miedo, pero si es Angulero No, tiene que ser Soto el Angulero, Barco. Angulero, Soto del Soto Barco. el Barco. La 1 Soto del Barco. La Osa, ¿cómo sería? Cristina. Vamos a las que sabemos más, Vale. vamos, alternativas. El premio, dijimos Planeta, el otro. Dijimos Planeta, el otro y el premio Nadal. Nadal, Bueno, a no ser que sea un premio asturiano, no lo sé. Flamingo. Y decimos Manacor. No sé, es que. Si no era París, que era donde era el Roland Garros. Que tampoco me acuerdo si era el Roland Garros, no me acuerdo exactamente. O fue ay, sí, este último de selecciones y todo, que fue cuando perdió y. Digo, a ver si fue el de Madrid. 4, En la, Tres, en la caja mágica. dos. 1. Mm. Se termina el tiempo de deliberación. 28 segundos para esta segunda ronda. Venga, Xaldinos, vuestro tiempo empieza ya. Bueno, la Pienso- primera, Soto del Barco. Muy bien. La localidad, decimos Madrid, de Nadal. Sí, venga, Madrid. Venga. La 9 localidad que se despidió Nadal, en Madrid. Ah, Málaga. nada. La Copa Davis fue. Ah, fue de Davis, Vale. no el Roland Garros. 3 quedaron ahí. ¿No? Con 3 botiquines se solucionaba. Eso es de verdad, ya, sí que no damos el tico porque queremos Navidad. Navidín, Algún claro, navidín. algún navidín. ¿Cómo se llamaba la osa rescatada en Yernes y Tameza la pasada primavera? Coba. Ah, ¿cómo? ¿Qué premio ganó la escritora Bárbara Mingo con la obra Lloro porque no tengo sentimientos? Es el premio Tigre Juan. Ah, no, ese no se acaba. Sí, Pablo, sí. Ya falta, sí, tú sí te salió, ¿eh?